Entonces, yo lo que preparé es para esta noche, sobre las facetas de la autosoberanía. Y es un tema muy, muy importante para nosotros porque lo que nosotros practicamos se llama Raja Yoga. Algunos de ustedes han tomado el curso acá de Raja Yoga, ¿verdad? ¿Cuántos vienen por la primera vez? Levanten la mano. Bienvenido. ¿Y cuántos no han tomado el curso de Raja Yoga? Ok, muy bien. Entonces, en la India, la India es la tierra del yoga, ¿verdad? Y existen muchísimos tipos de yoga. Existe el que es más conocido de nuestro lado del océano, se llama el Hatha Yoga, ¿verdad? Tenemos, entonces en el Hatha Yoga significa la capacidad de disciplinar. Y entonces se trata realmente de esta disciplina sobre el cuerpo, la respiración, el movimiento, y es mucho más de una gimnasia, que a veces la gente en Occidente piensa que eso es lo que es. Pero existen muchos otros tipos de yoga y es como el yoga uno de los pilares de la espiritualidad y de la religiosidad de la India. Y nosotros en nuestra escuela nos hemos dedicado a lo que se llama el Raja Yoga, que es el más espiritual de todos los yogas. Raja significa rey y yoga significa conexión. Entonces el Raja Yoga es el hecho de estar conectado con esta parte de mí mismo que es la parte la más real, de realeza, la parte la más noble, la parte la más espiritual, la parte la más pura. Entonces, todos nosotros tenemos internamente muchísimas capacidades. Y adentro de todas estas capacidades, existen unas que ni siquiera conocemos, ¿verdad? Entonces el Raja Yoga es el estudio del propio ser. Y no es solo estudiar el ser, sino es llegar a tener una postura de soberano. Es decir, que toda mi personalidad, todo mi potencial es como un inmenso paisaje, un inmenso potencial, y este potencial entonces, gracias, este potencial es lo que yo debo comprender de mí, lo que debo lograr ser capaz no de dominar con fuerza, sino que de administrar con realeza. Entonces, si usted es un rey que utiliza la fuerza sobre sus súbditos, usted se llama un dictador, ¿cierto? Entonces, la realeza interior es una cosa, esta autosoberanía, es algo muy especial y muy interesante de estudiar. El otro sentido que tiene este Raja Yoga es el hecho de conectarse con el rey, es decir, la fuente de todos los poderes espirituales, el ser supremo, el alma suprema.
Y entonces eso es también una cosa muy grande, conectarse con un ser que es el más poderoso del mundo, no es así nomasito, ¿cierto? Y el tercer aspecto del Raja Yoga, entonces es aceptar esta capacidad de ser un rey. Entonces, para empezar, les voy a explicar un poco tal vez este gran universo interior que es nuestro. Entonces, todos nosotros tenemos adentro de nosotros muchísima realidad del pasado, muchos recuerdos, tenemos una personalidad, tenemos hábitos, tenemos deseos, tenemos un mundo interior muy grande e ilimitado, ¿cierto? Ahora, dirían ustedes que son soberanos de su mundo interior. Más o menos, ¿verdad? A veces somos empleados de nuestros deseos. Mandan los deseos y nosotros ahí seguimos a la orden de los deseos. Entonces, es interesante primero llegar a comprender este universo. Hay alguien en la puerta. Y este universo, entonces, que es tan grande, se puede resumir a la parte corporal y se puede también resumir a la parte espiritual, ¿verdad? Entonces, lo corporal son todas las capacidades que tenemos de sentir el mundo, es decir, que a través de nuestros pensamientos estamos percibiendo con la mente, que lo vamos a ver ahorita, pero a través del cuerpo estamos viendo a las cosas, estamos oyendo a las cosas, estamos oliendo y estamos también tocando. Ahora, mis sentidos físicos entonces son míos y soy yo que estoy utilizándolos como yo quiero. ¿O será que muchas veces mi atención está jalada por lo que yo veo? Muchas veces es así, ¿verdad? Entonces es como si tus ojos estuvieran gobernando la forma en que tú piensas y sientes y comprendes la realidad. De la misma manera, si de repente alguien dice algo muy malo de ti, a ti te insulta, por ejemplo, entonces eso produce adentro de ti todo un terremoto. Entonces tus órganos de los sentidos, por lo que oyen, afectan tu soberanía. Entonces la primera cosa, tal vez en el Raja Yoga, tradicionalmente, es llegar a comprender que yo soy dueño de este cuerpo. ¿Y quién es yo que soy dueño? Eso también es algo que hay que entender, ¿verdad? Entonces nosotros comprendemos que este yo que es el dueño, este yo que es el amo, es esta parte que es la conciencia, ¿verdad? O podrías llamar el espíritu. Entonces, la conciencia o el espíritu tiene la responsabilidad de gobernar sobre sus órganos físicos. Pero si de repente todos olemos ahí en la cocina los ricos frijoles que está cocinando Mariano, empezamos todos a decir, bueno, ¿cuándo termina esta charla para que vaya a comer? ¿Verdad? Entonces, de repente, la nariz, ¿verdad? El oler está gobernando el estómago, que está gobernando el deseo de comer, que está gobernando lo que quiero hacer con mis próximos minutos y que no estoy prestando atención porque pienso en mi estómago. Entonces es interesante ver qué es lo que nosotros estamos haciendo
con estos órganos de los sentidos. Y luego existen otros órganos que tal vez son muchísimo más útiles, entonces cuesta más todavía captar qué significaría ser rey de sí mismo. Estos órganos son la mente, el intelecto y la personalidad. Entonces, la mente es una increíble capacidad que todos tenemos, la capacidad de crear pensamientos, la capacidad de crear deseos, de crear emociones, de crear sentimientos. Entonces, nuestra mente es un órgano espiritual sumamente importante. Y muchísimas veces nosotros, las conciencias, andamos arrastrados por nuestros deseos, arrastrados por nuestras emociones. Ahora, ¿cómo sería si yo fuera un rey de mi mente? ¿Y cómo es si yo no soy el rey? ¿Verdad? Es importante que cada uno de nosotros se pregunte eso, porque si yo no me lo pregunto, entonces, ¿cómo voy a adivinar cómo sería? Entonces, mi mente es mía y yo la tengo que cuidar. Es decir, si yo soy un buen rey de mi personalidad, de mi propio universo interior, yo lo tengo que cuidar, ¿verdad? Que es la primera responsabilidad de un rey, es cuidar de su reino, ¿verdad? Tradicionalmente, en los países donde había reyes, el rey era el instrumento de Dios, pero el rey tenía que responder a Dios de sus acciones. Todos somos así, ¿verdad? Tenemos que responder a nivel de nuestra conciencia de lo que estamos pensando, sintiendo y haciendo. Ahora, si yo no comprendo qué es mi mente, cómo funciona mi mente, cómo quisiera si yo fuera un rey que funcionara mi mente, entonces va a ser difícil ser un autosoberano, porque voy a estar arrastrado por las cosas que produzco yo. Entonces, entender que yo tengo una otra capacidad que me puede ayudar muchísimo a ser autosoberano es lo que llamamos nosotros el intelecto, porque mi intelecto tiene la capacidad de ver, de discernir, de filtrar. Entonces, si mi intelecto está despierto, veo lo que estoy haciendo con mis órganos sentidos, de los sentidos, con mi mente, y yo puedo decir, no, eso no era, o eso es, o eso no debería ser, o eso tendría que ser así o así. Luego, si estamos mirando las distintas todavía órganos sutiles de la conciencia, de las cuales somos soberanos, entonces la que sigue es la personalidad. La personalidad está compuesta por los billones de cosas que nos ocurrieron. Son muchas cosas, muchísimas. Entonces, adentro de nuestro ser, eso dejó rasgos de personalidad, dejó creencias, dejó formas de ser, dejó el subconsciente, que es un gran molote de cosas. Entonces, sin embargo, yo soy el rey. A pesar que soy el rey, muchas veces, si tú eres el rey de un reino que ni conoces, ¿cómo lo vas a poder manejar? ¿Verdad? ¿Cómo puede usted ser soberano de algo que ni siquiera conoce?
Entonces, el primer deber del soberano es conocerse, ¿verdad? Y en eso nosotros tenemos la herramienta fantástica de la meditación, de un lado. Del otro lado tenemos la herramienta del conocimiento espiritual. Entonces, teniendo estas herramientas, yo me puedo llegar a observar y puedo empezar también a comprender quién soy, porque yo soy un ser y tengo estos órganos. Ahora, este ser que soy es un ser eterno. Entonces, la eternidad es algo muy grande, es algo que no tiene fin ni inicio. Entonces, si yo soy un ser eterno, mi conciencia, si empieza a comprender esta eternidad, es algo que me permite darme cuenta de cuán importante es el momento de la hora. Es un poco como si fuese una paradoja. Frente a la eternidad, el único momento que tengo es ahora, paradójicamente. Porque si estoy ahora despierta, entonces puedo captar algo. Pero si ahora no estoy despierta, mi eternidad no existe para mí. Si estoy despierta, si me mantengo consciente, estoy con la capacidad de gobernar algo. Pero si no estoy consciente, ni hablar de gobernar. Es decir, que el ser espiritual que somos cada uno de nosotros tiene toda una parte que es un potencial sumamente sutil, ¿verdad? Entonces, cuanto más llego a utilizar mi potencial, más puedo llegar a gobernar. Y eso permite entonces vivir en armonía, como yo quisiera vivir en armonía. Porque si yo no estoy con este conocimiento interior de mi propia realidad, si no estoy descubriendo mi potencial, si no estoy aprovechando las partes de mí que quisiera, entonces no se puede hablar de autosoberanía. Y es muy interesante ver también otra paradoja que estaba pensando que era bueno observar, que es la paradoja del control y de la autosoberanía. Porque yo creo que ser autosoberano es una cosa espiritualmente que es muy importante para el ser humano. Por lo tanto, todos queremos ser algo parecido y muchas veces se traduce eso en este deseo de control. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando quiero controlar, yo estoy actuando con fuerza, estoy queriendo controlar a los demás, estoy queriendo imponerme a mí ciertas cosas. Y si yo actúo de este modo, no estoy actuando con armonía, no estoy actuando como un soberano, estoy actuando como un tirano, como un dictador. Y capaz que la gente me obedezca porque yo les estoy pidiendo que me obedezcan y que con mi forma de ser le estoy asustando a los demás. Entonces hacen lo que yo digo. Pero ¿qué es lo que pasa al ratito? Al ratito me doy la vuelta y todos hacen lo que quieren de nuevo, porque no es natural, ¿verdad? Entonces es tan importante darse cuenta de esta realidad de la violencia del control.
porque gobernar, que sea el ser o a los demás, con violencia, no es autosoberanía, es guerra interior. Y para mí, la capacidad del autosoberano es una capacidad que requiere mucha paz y mucho respeto. Es decir, yo me tengo que respetar, yo me tengo que dar espacio, un espacio de paz. Entonces, aquellos que nos conocen y saben cómo vivimos van a decir, pero ¿cómo eso? ¿Cómo usted vive? Es demasiado duro. ¿Cómo que usted dice que no hay violencia? Entonces es interesante darnos cuenta que cuanto más uno vive en su espiritualidad, más uno se da cuenta de que muchos de los deseos que nos están moviendo como seres humanos, en realidad existen porque no estamos alineados con nuestro potencial. Es decir, cuanto más tú eres feliz, menos necesitas hacer cosas para ser feliz. La persona que no es naturalmente feliz, que no está con paz, que no está con un sentimiento interior de amor y armonía, esta persona entonces va a querer tener armonía con la naturaleza, con los demás, con un libro, con una película, con plata, es decir, su búsqueda de felicidad, de bienestar, de armonía, va a estar enraizado en cosas externas. ¿Qué es lo que pasa si usted es la fuente de mi felicidad? Si usted llega a ser la fuente de mi felicidad, estoy en peligro, ¿no? Porque usted es buena gente, pues mejor para mí, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Será que usted no tiene otra cosa que hacerme feliz a mí? Que hacer en su vida, ¿verdad? Entonces es interesante darnos cuenta de que anclar o poner las raíces de mi felicidad en lo que es el ser, en lo que es la parte espiritual del ser, va a implicar una mayor libertad, una mayor soberanía, una mayor capacidad de no ser movido por deseos limitados y externos. Por lo tanto, esta autosoberanía es un poquito como si uno se estuviera ordenando, pero no un orden obligado y violento, sino que un orden que llega a ser algo natural, ¿verdad? Por la paz, ya no me necesito enojar, porque tengo amor, no necesito tener rencor, no necesito tener odio, porque tengo alegría interior, ya soy feliz, no necesito que nadie me diga nada, que me complazcan, claro, pero la gente sí, si yo soy así, como les estoy diciendo, alegre, pacífica, etcétera, la gente sí va a querer llevarse bien conmigo, va a ser natural, ¿me entiendes? Entonces llegas a un orden natural de bienestar, mientras que si yo busco el bienestar por los deseos que tengo de tener bienestar, sin pasar por esta autosoberanía, yo llego a ser servidor y querer cumplir y necesitar de todas estas cosas y ponerme adicta o en una postura de dependencia hacia montones de cosas. Y en la mañana estaba pensando también que el autosoberano entiende que puede. La persona que no es autosoberana no entiende que puede. Ella cree que tal vez si Dios es buena gente le da una oportunidadcita. Entonces vamos a hacer una pequeña oración. O vamos a poner una vela iba a decir en la cárcel, en la iglesia. Es decir, estamos intentando hacer acuerdos con Dios, con los demás, con la vida, para que nos trate bien. Y cuando uno empieza al contrario
no, al contrario, pero cuando uno empieza yendo a la iglesia todavía, teniendo sus personas amadas alrededor, ¿verdad? No hay que poner a todo en la basura, ¿verdad? Pero cuando yo entonces empiezo a tener esta actitud en mi ser, ya empiezo a entender que las cosas que puedo hacer, me toca a mí hacerlas. En vez de decirle a Dios que lo haga, en vez de decirle a los demás que lo hagan, en vez de depender que las cosas ocurran como yo quisiera, empiezo a ver que yo puedo conocer este momento de felicidad o este éxito, puedo tener buena relación con Dios, con las personas, porque puedo. Entonces empiezo a tener esta autoconfianza, que no está basada en la arrogancia de que yo soy mejor que vos, pero que está basada en una verdadera comprensión de lo que hay en el potencial del ser. Y yo sé que si yo lo puedo, usted lo puede también. Además, yo no me juzgo mejor que nadie, porque yo me entiendo a mí, yo entiendo a los demás también. Es decir, este mismo potencial que voy a ir descubriendo en mi ser, esta misma capacidad de poder conectarme con Dios, esta misma capacidad de estar en armonía con todo, sé que está en tus manos también. No es que yo soy superior, nadie es superior. Tal vez hay más práctica, tal vez hay mejor comprensión, pero la comprensión mía está a tu alcance y tal vez va a ser mejor que la mía. Es decir, no hay que comparar nada. Todos estamos siempre en un proceso donde se puede descubrir muchas cosas que nos puedan dar una felicidad interior extremadamente sutil, extremadamente bonita, pura. Entonces estaba pensando que la autosoberanía daba realmente este sentimiento de puedo. Después te da también el sentimiento del ser, yo soy. Porque una de las cosas que más cuesta cuando uno no tiene autosoberanía es que uno no se conoce, no conoce su potencial. Mientras que cuando hay esta autosoberanía, yo conozco mi potencial, yo sé quién soy. Saber quién soy implica que ya no hay duda. Dudar es extremadamente cansado. Dudar descorazona. Dudar de sí es una cosa terrible, que es muy triste y que nos deprima mucho. Entonces, esta conciencia de lo que soy, que se va adquiriendo, como les decía antes, a través de la experiencia espiritual, del conocimiento, de la meditación, de las vivencias, es algo que nos permite ir profundizando las muchas facetas de nuestro ser y de nuestro potencial. Entonces, para mí es una de las grandes cosas. Como les decía antes, puedo. Y luego está lo que tengo, porque tener es una cosa muy natural también, ¿verdad? Queremos tener cosas, el último iPhone, un lindo carro, un esposo, 3 hijos y tal vez una casa en el campo, ¿verdad? Entonces estamos siempre ahí en el ¿qué quiero tener? Pero la persona que tiene autosoberanía y autoconocimiento empezó a conocer qué es lo que tiene, qué capacidades tiene, qué poderes tiene, qué virtudes tiene, qué conocimiento tiene, qué herramientas tiene, qué facilidades tiene, qué facultades. Eso llega a ser una cosa que permite, si yo sé que tengo algo, ¿verdad? Permite lo que les decía antes de poder.
Pero primero tiene que estar esta conciencia de lo que es lo que yo tengo. Porque si no, también es muy humano desear lo que el otro tiene. Entonces la espiritualidad, la autosoberanía, lo que te da es la conciencia de lo que tú tienes. Por lo tanto, ya no hay razón, ninguna razón de tener celos, de tener envidia. Porque yo lo que tengo, tú no lo tienes. Y tal vez lo tienes, pero ya es tuyo, no es mío, ¿no? Entonces está esta felicidad extremadamente grande, esta dicha de sentirse muy orgulloso, pero no de un orgullo con vanidad, ¿verdad? De un orgullo de qué es lo que yo tengo, este amor a las posibilidades internas que tenemos cada uno. Y estaba pensando también que esta misma autosoberanía nos da una cuarta cosa que es muy importante en la vida también, que es el hacer. Es decir, que una vez que tú entiendes quién eres, que tú tienes, que tú puedes, te da la posibilidad de hacer. Entonces, y ahí está toda la filosofía del karma incluida, toda la filosofía del servicio, porque la persona necesita realizarse. Entonces, como estábamos viendo en toda esta primera parte, esta parte que acabamos de hablar, ¿verdad? Está lo interior, ¿verdad? Que es esta autosoberanía, está basada en ello. Pero luego eso se expresa. Y cuanto más la persona está en una postura de autosoberanía, más su expresión, sus palabras, sus acciones, su mirada, todo lo que va a hacer y decir y convivir con los demás, va a ser algo extremadamente especial. Porque están todas estas otras cosas que ella va a utilizar para su vida, en su vida. Y entonces eso llega a ser semillas, es decir, la acción cuando está basada y está motivada por esta realidad espiritual muy especial, la acción llega entonces a ser como una semillita de esta conciencia espiritual. Entonces, como algo que se va a revelar. Porque el mundo hoy está lleno de acciones egoístas, lleno de acciones motivadas por el miedo, motivadas por la envidia, motivadas por deseos totalmente limitados y egoístas. Entonces, cuando al contrario, yo empiezo a estar en una postura interior, como acabamos de describir, entonces eso llega a ser acciones de una calidad extremadamente diferente.